Buenos días, clase. Bienvenidos de nuevo a este curso Ciencias Naturales. El día de hoy veremos los desastres naturales que hay en Guatemala. Pero primero realizaremos una actividad. Por favor, resuelvan esta sopa de letras en los siguientes minutos. Muy bien, espero que hayan logrado encontrar la mayor cantidad de palabras. Por favor, escriban las que encontraron abajo en los comentarios. Ahora bien, ¿qué es un desastre natural? Se le llaman desastres naturales a una serie de fenómenos de la naturaleza, pero la diferencia es que estos ponen en gran peligro a las vidas humanas, causan destrozos. Estos solo reciben, los fenómenos naturales solo reciben el nombre de desastres cuando justamente pasa esto, causan daños a la población y la dejan en estado vulnerable. Esto quiere decir que no todos los fenómenos son desastres naturales. Por ejemplo, imaginemos un terremoto que causa decesos de personas y daños en las estructuras de la ciudad. Eso es un desastre natural. En cambio, un sismo que no deja víctimas o daños será un fenómeno natural. Para los fenómenos naturales, en este caso desastres naturales, tenemos dos causas. Como ya habíamos dicho, fenómenos naturales. Este tipo de fenómenos responde a procesos de transformación y adaptación de los ciclos de la Tierra y son dependientes del ser humano, independientes, o sea, no lo causamos nosotros. Em, este- Normalmente estos no se pueden evitar porque son únicamente de la naturaleza y no se pueden predecir. Lo que sí podemos hacer es mitigar los daños con buenos planes de evacuación y acción para salvar a nuestras comunidades. Ahora veremos los que son por acción humana. Eso se debe a cuando nosotros intervenimos en la naturaleza de manera descontrolada y varias veces abusiva, ya que sin darnos cuenta o sin importarnos dañamos a la naturaleza y alteramos el ecosistema. Esto induce varios cambios amenazantes para la supervivencia, ya sean a mediano o largo plazo. Por ejemplo, las desforestaciones, sequías, ciertos tipos de tormentas o el cambio climático en sí. Los desastres naturales causados por los humanos son provocados, por lo tanto se pudieron haber prevenido. Ahora la clasificación. Cada desastre natural se clasifica dependiendo de su manifestación natural. Tenemos de primero a los meteorológicos o atmosféricos, que son provocados por los fenómenos climáticos, atmosféricos y meteorológicos. Por ejemplo, los huracanes, las tormentas, esos son desastres meteorológicos. Tenemos también los geofísicos, que son originados por el movimiento de la corteza y superficie terrestre, por ejemplo, terremotos y erupciones volcánicas.
También tenemos los desastres hidrológicos. Estos se definen por el comportamiento descontrolado de masas de agua y suelen ser consecuencia de otros fenómenos como los atmosféricos y geofísicos. Un ejemplo de esto es una inundación. Ahora los biológicos son producidos por bacterias, virus o parásitos que transmiten enfermedades graves y de alto riesgo. Estas se convierten en pandemias y epidemias, como la que acabamos de pasar con el COVID-19. Y por último tenemos los fenómenos espaciales. Estos se producen cuando los fenómenos espaciales, como los bien llamados meteoritos o tormentas solares, afectan la vida de la Tierra. ¿Qué podemos hacer en un desastre natural? En Guatemala estamos propensos, pero muy propensos, a los desastres naturales. Es por eso que vamos a enumerar algunos de los más comunes en el territorio nacional. Primero tenemos a la inundación. Estos ocurren como cuando las masas de agua se desbordan de su cauce y y, mm, se dirigen a ocupar zonas urbanas, arrasándolas a su paso. ¿Qué podemos hacer? Como siempre, mantener la calma. Escuchar la radio es muy útil porque es el medio más confiable de información que podemos tener a la mano. Debemos buscar un albergue si nuestra casa corre peligro y por ningún motivo debemos cruzar ríos crecidos o caminar cerca de estos. Debemos alejarnos de cables eléctricos que hayan caído y no hay que regresar a nuestros hogares hasta que sea seguro. Ahora los sismos. Esos son movimientos de la Tierra normalmente bruscos, repentinos, pero de corta duración. Son producidos por el choque de las placas tectónicas de la corteza terrestre y normalmente no se pueden predecir, pero se pueden prevenir. Aquí veremos cómo. Imaginemos que estamos en un edificio, por ejemplo, en nuestra escuela. Los maestros y las demás autoridades proceden a activar el plan institucional de respuesta. Co- por lo general, este plan incluye alejarnos de las ventanas o de los objetos que puedan caer. Debemos agacharnos, cubrir nuestra cabeza y estar cerca o debajo de una estructura firme, por ejemplo, una mesa. Cuando deje de temblar, debemos evacuar ordenadamente el edificio y dirigirnos a los puntos de reunión establecidos. Y a la hora de regresar, debemos esperar que el edificio sea revisado para ver si es seguro volver a entrar. Ahora tenemos una erupción volcánica. Seguramente todos recordarán la erupción volcánica del 2018. Bueno, veamos cómo se dio y cómo podemos prevenirla. La erupción volcánica se da cuando diversos materiales activos del centro de la Tierra salen desde el interior de un volcán. Estos salen gracias al aumento de temperatura del magma en el centro de la Tierra y son liberados normalmente de una forma violenta y abrupta, tirando piedras, lava y diferentes materiales piroclásticos a su paso. ¿Qué debemos hacer? Como siempre, seguir las instrucciones. En caso de evacuación, solo debemos llevar lo indispensable. No hay que tratar de detener las correntadas con ningún material porque esto no nos será útil, solo destruirán la barrera que pongamos y barrera tras barrera.
Este es trabajo de las autoridades. Debemos ubicarnos en zonas seguras y lejos de donde podamos enfrentarnos con correntadas, ya que puede tener consigo lodo, piedras, árboles, entre otras cosas a su paso. No hay que regresar a la casa hasta que sea seguro otra vez. Y algo interesante es que después de una erupción pueden existir temblores. Algunos pueden ser fuertes, otros débiles, pero no hay que alarmarnos, es normal por los retumbos del volcán. Ahora los deslizamientos. Esos son movimientos de masas en la superficie terrestre, ya sea lodo, roca, nieve u otros materiales. Y estos se desplazan para arrasar todo a su paso. En Guatemala no nos vamos a enfrentar a la nieve, normalmente es lodo y roca. ¿Qué debemos hacer? Por ningún motivo no hay que cruzar el área afectada, hay que quedarnos en donde estamos. Y eso porque tenemos que asegurar el área. Para eso debemos avisar a las autoridades. Pero si logramos observar que cerca de una ladera ah, hay la existencia de un río o un estancamiento de agua y se desborda, existe la posibilidad de que hayan deslizamientos. Si el deslizamiento es en una carretera, debemos de retroceder a un lugar seguro y seguir las indicaciones como siempre, las autoridades por los medios de comunicación. Por último, tenemos el huracán, que dependiendo de dónde se ubique, ya sea en el Océano Índico, en el Caribe o en cerca del mar de Japón, puede ser llamado de diferentes maneras, ya sea ciclón, huracán o tifón. En este caso, como estamos cerca del mar Caribe, les llamamos huracanes. Esas son espirales de vientos fuertes acompañados por lluvias. Normalmente son causados por la depresión atmosférica que, repentina que ocurre normalmente en zonas tropicales como lo es Guatemala. ¿Qué debemos hacer? Primero que nada, como siempre lo hemos dicho anteriormente, mantener la calma, informarnos por la radio o cualquier medio de información confiable a nuestra disposición. Hay que desconectar los servicios básicos como luz, agua o gas para evitar que el huracán pueda causar daños al afectarlos. Y, y por esa razón no tenemos que encender veladoras o encendedores, porque puede haber una fuga de gas y causar una explosión, por ejemplo. Hay que usar una linterna, que es lo más confiable. Hay que alejarnos de puertas y ventanas por los vientos fuertes que están soplando a varios kilómetros por hora. Y hay que dirigirnos a las zonas más seguras de nuestra casa. Hay que reunirnos en familia con todos los miembros, incluyendo los animales, y no salir de ahí hasta que sea seguro. Si nuestra casa se encuentra con vulnerabilidad, debemos dirigirnos hacia un albergue y seguir las indicaciones de las autoridades siempre. Ahora tenemos una herramienta que nos puede ayudar en un desastre y que aseguro que varias veces la han escuchado más de una vez en un periódico, en una tele o comentada en más de alguna red social. Esta es la mochila de las 72 horas. Esta herramienta tiene como objetivo el cubrir las necesidades de alimentación o de primeros auxilios en caso de que una emergencia se llegue a presentar y estemos los próximos 3 días incomunicados o en emergencia.
La mochila cada quien la arma como lo dictan sus necesidades, pero por lo general debe contener alimentos. Se recomienda que sean enlatados o de fácil preparación. Documentos importantes como actas de nacimiento, de matrimonio, DPI o licencias para conducir, cualquier tipo de identificación. Cajas de herramientas. Aquí debemos tener martillos, alicates, clavos, tornillos, entre otros. Ropa y artículos de aseo personal. Por lo menos debemos tener una muda de ropa y artículos de aseo personal. Por ejemplo, un cepillo de dientes, la pasta dental y jabón para desinfectar. Un directorio telefónico. No debe ser necesariamente un directorio telefónico. Puede ser una libreta que incluya los números de emergencia, de familiares y de amigos. Agua pura. Debe ser una provisión de por lo menos 3 días, dependiendo de la persona, su edad, necesidades y el ambiente de la zona. Por último, unas llaves. Debemos de tener una copia de nuestras llaves, ya que en el frenesí del accidente podemos llegar a perderlos. Por último, no lo recomiendo, no se habla mucho de esto, pero es bueno que tengamos una radio portátil, como lo hemos tratado con anterioridad. Como ya les expliqué, la radio es el medio de comunicación más confiable a la hora de presentarse una emergencia y por eso debemos mantener uno. Estaremos haciendo un juego de Kahoot que estaré compartiendo en los comentarios. Muy bien. De esta actividad deben mandarme una captura ya que contará como su asistencia para esta clase. Por último tenemos una actividad de tarea. Esa se trata de una exposición sobre un desastre natural para la siguiente clase. El valor es de 10 puntos y estos son los aspectos que estaré calificando. Buena presentación para la tarea, el tono de voz claro al hablar y explicar tu tema, ver que de verdad te informaste y pudiste hacer tu buena búsqueda de información con respecto al desastre. Debe presentar creatividad a la hora de presentarse y estaré haciendo preguntas sobre sus fenómenos naturales, así que deben contestarlas con claridad para obtener la nota completa. Y eso sería todo por la clase de hoy. Les doy gracias por estar siempre presentes. Siempre les recomiendo que se cuiden de los desastres naturales. De esta pandemia, no olviden usar su mascarilla. Si salen a la calle, siempre protegidos, por favor. Y estaré hasta la siguiente clase. Muchas gracias.